Bueno, hola, ¿cómo están? En este video les voy a desarrollar este ejercicio, el 6-7 del TP6. Eh, Vamos a hacer el cálculo analítico y los gráficos del MQN para este pórtico. Primero que nada hay que tener en cuenta el tipo de estructura que es para contar la cantidad de apoyos y la cantidad de chapas que hay y así poder calcular correctamente las reacciones. Cuando nosotros hagamos ese análisis, calculemos las reacciones, vemos que dividíamos en dos partes. Esto eran dos pórticos, un arco de tres articulaciones abajo y un arco de tres articulaciones arriba, de los cuales el de arriba era el parásito, por así decirlo, de el arco de tres articulaciones que está abajo, que es la estructura principal. Entonces así nosotros dividíamos en dos partes a esta estructura y le calculábamos las reacciones. Acá yo ya planteo las reacciones que me dieron en el cálculo, sí, estas son las reacciones principales, están enumerados todos los puntos críticos que yo encontré y enumeré, ¿sí? Los apoyos A, B, C, la articulación, D, E, las otras articulaciones, F, la otra articulación, y G y H son dos codos, ¿sí? Bueno, después las cargas, el inicio y fin de la carga coincide con los codos, el punto de aplicación del momento coincide con la articulación. Y acá estos codos de la estructura principal coinciden también con la articulación. La dirección de las reacciones son estas, me da estas direcciones. Y los valores son estos, ¿sí? Estas RA y RB son las de la estructura principal y RE y RD son las que me da la estructura secundaria, digamos, la parte de arriba, que nosotros se dividía así, ¿sí? De este lado tenemos la estructura parásita, la de arriba, la primera parte. Calculábamos sus reacciones en Y y en X, me daban esas direcciones con los valores que mostré recién. Y la segunda parte, ya estas reacciones pasan a ser acciones, por eso tienen sentido contrario, y así se calculaban las otras reacciones finales, ¿sí? Esto es muy importante, esta separación, porque en M, en Q y en N vamos a tener en cuenta esta separación. Cuando se dibuja, cuando se hace el gráfico, sí, la estructura está completa, unificada, digamos. Pero para el analítico nos sirve tener estos gráficos así de machete para poder guiarnos mejor. Un pequeño detalle, fíjense, acá yo le hice un zoom, por así decir, a el nudo D, ¿sí? Que era la unión de tres ramificaciones. En la articulación, ahí en el punto D, está en la parte de arriba del codo, ¿sí? O sea, esta articulación pertenece a la estructura de arriba. Y la estructura de abajo tiene un codo, en el cual en la esquina de ese codo cae la articulación, ¿sí? Fíjense, separando nos quedaría así. Si se fijan como yo numeré, era 3, 2 y 1, ¿sí? La estructura de abajo va a quedar con la sección de 1 y la sección de 2. Y la estructura de arriba tiene la sección de 3, que corresponde a esta articulación. Esto nos va a servir a la hora de hacer el momento flector, porque ¿qué va a pasar? En D3 el momento flector va a ser 0 debido a esta articulación. Pero en D1 y en D2 va a tener un valor el momento flector porque es un codo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esta división, ¿sí? Esto está infinitamente próximo, todo esto está infinitamente próximo, que prácticamente es el mismo punto. Pero yo les separo así para que entiendan de que son cosas distintas. O sea, no es que es cero acá en el codo, sino que el codo tiene sus valores y infinitamente próximo en la parte de arriba está la articulación en donde el momento flector es cero. Bien, esta es otra simplificación o forma de adoptar, digamos. Fíjense la articulación de la estructura de abajo que tenía un momento aplicado justo en la articulación. Yo puse dos secciones, una y dos, al costado. ¿Qué es lo que pasa?
ya en el cálculo de las reacciones se habrán dado cuenta de que, bueno, como es una articulación, el momento en ese punto es cero, o sea, no puede haber aplicado un momento en la articulación, sino que está infinitamente próxima, ya sea a la izquierda o a la derecha. Eso ustedes tendrían que adoptar y en el cálculo, por ejemplo, de reacciones, solamente en la segunda parte hicieron una sumatoria de momentos en C, a izquierda o a derecha, ¿sí? Si ustedes hacen a izquierda, perdón, a derecha, y le incluyen al momento este, cuando hagan, si después hacen a izquierda, no tiene que estar incluido este momento, sino ahí va a haber un error de redundancia. Entonces, dependiendo del lado que ustedes digan que va a estar este momento aplicado, va a ser la sección C2 o la sección C1. Otra vez, reitero, esto prácticamente el mismo punto, son secciones que están infinitamente próximas, pero el momento de este M no puede estar aplicado en el punto M, ¿sí? Eso les va a servir para el cálculo de reacciones. Después, cuando hagamos el momento flector, el punto C es una articulación, por lo tanto ahí va a ser cero el momento flector, ¿sí? No es que va a tener el valor de este M porque justo está aplicado ahí. Bien, continuamos. Acá yo otra vez le pongo la imagen de mi estructura con todos los puntos críticos y acá está el cálculo, ¿sí? Fíjense todos los puntos donde yo sé que es cero, por lo que le expliqué en el video anterior, y acá hice este cálculo, fíjense. C1, yo le decía, pues yo en el cálculo de reacciones considero el momento a la derecha de la articulación, entonces a izquierda yo sé que es cero. Pero ahora en C2, otra vez hice el cálculo para que vean que me verifica que es cero. O sea que por más de que el momento esté ahí aplicado, igual el momento flector da cero. Por la sumatoria, eso se sale. Algo a tener en cuenta, todos estos cálculos analíticos que ustedes hagan, háganlo por separado. ¿Ya? La parte de arriba por un lado y la parte de abajo por otro. Fíjense. Por ejemplo, si van a calcular puntos críticos de la parte de abajo, tienen que tener en cuenta esta situación de carga, ¿viste? Donde las reacciones en D y en E ahora son acciones, o sea que tienen el sentido opuesto. Por ejemplo, yo C1 calculé acá C1, tuve en cuenta esta fuerza, tuve en cuenta esta fuerza, tuve en cuenta esta fuerza, haciendo C1 a la izquierda, ¿sí? Entonces ahí tenía en cuenta todas las fuerzas. No vayan a calcular, por ejemplo, C1 acá y teniendo en cuenta todo el resto de la estructura, porque ahí es donde surge el problema siempre. Cuando tenemos un pórtico así cerrado, si yo me paro, por ejemplo, acá, ¿dónde es mi izquierda y dónde es mi derecha? Yo digo, bueno, mi izquierda es acá, listo. Y entonces esto también sigue y es mi izquierda, entonces y termino considerando toda la estructura. No, está mal. O sea, por eso se separa en partes y se tiene en cuenta ahí más claramente cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Como les decía la vez pasada también, a la hora de tomar la convención, cuando es un pórtico así cerrado, lo conveniente es mirarlo así, desde abajo. Entonces, una sección acá, yo tengo mi izquierda hacia este lado y mi derecha hacia este lado. Lo mismo acá, yo voy a mirar así y voy a mirar así. Entonces, por ejemplo, una sección acá, yo tengo izquierda hacia acá, derecha hacia acá. Y en una sección acá, yo tengo izquierda hacia acá, derecha hacia allá, ¿sí? Lo mismo para este. Miro, es como que voy haciendo un recorrido, me paro en un solo punto acá y voy haciendo un recorrido. Miro primero acá, miro después acá y miro último acá, ¿sí? Bien, después le voy a explicar también, es como si fuese que cuando nosotros tengamos así pórticos de cualquier forma, digamos, para verlo, el sentido en el cual adoptar es como si fuese que nosotros agarramos y enderezamos esta estructura, ¿sí? Lo mismo para este lado, y nos queda una viga recta, horizontal. Entonces ahí es más fácil ver cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Izquierda hacia acá y derecha hacia acá, ¿sí? Por eso es esta convención que yo le decía que vamos rotando así, vamos mirando.
a diferencia de lo que les decía la vez pasada, que mirábamos de afuera y de abajo directamente. Esto de mirar desde abajo y desde afuera sirve, por ejemplo, si aparece una ramificación hacia arriba. Yo acá abajo, el pórtico, voy a mirarlo así, ¿cierto? Para acá y para acá, como explicar recién. Pero a esta ramificación hacia arriba yo sí o sí voy a tener que adoptar esta convención. Y así yo, por ejemplo, una sección acá, miro hacia allá y va a ser derecha, y hacia acá va a ser izquierda. Eso para tener en cuenta. Bien, de esta forma, yo fui calculando todos los momentos flectores, ahí vayan verificando. Reitero, separándole por partes. La parte de abajo calculé primero y después la parte de arriba calculé después, teniendo en cuenta las reacciones en D y en E, en la parte de arriba como reacciones y en la parte de abajo como acción. Acá están los momentos flectores auxiliares, ¿se acuerdan que aparecía cuando habían cargas distribuidas? Y acá arriba tenemos un tramo y otro tramo. Es decir, entre G2 y F1 voy a hallar un momento flector auxiliar y entre F2 y H1 también voy a hallar otro momento flector auxiliar. Por eso acá tengo luz 2 metros y luz 4 metros, que son estas dos momentos auxiliares, o flechas, como quieran llamar. De esta forma vamos a plantear ya nuestro gráfico. Acá les dejo la escala de longitudes que yo usé, que entra perfectamente en una hoja 4. Y la escala de momentos flectores. Acuérdense, siempre para elegir la escala de momentos flectores, miren el valor más grande que tengan, por ejemplo, 4 kN, y el más chico. Pero fíjense, tenganle en cuenta también al momento flector auxiliar. Entonces, el más chico es 0,5 y acá el más grande es 4. Más o menos teniendo en cuenta esos dos, yo elegí esta escala para momento flector. Entonces ahí fui dibujando. En A, en B, a ver, marcando. A, B, C, D, E y F, el momento flector dijimos que era 0. ¿Sí? Fíjense que este es D, acá, D3, pero D1 y D2 sí tiene valor, que fueron los que calculamos. Y ahí voy haciendo, este es D1, este es D2, y así. Esos dos y estos para los codos. Acuérdense, se dibuja siempre perpendicular a la chapa es esto va perpendicular, y siempre del lado de las fibras traccionadas. ¿Sí? Fíjense, miran su diagrama de fuerzas, en este caso, la parte de arriba, por ejemplo, en esta sección, yo calculé el valor, me dio un cierto número. Entonces miro a izquierda, tengo solamente esta fuerza que me lleva toda esta chapa, me hace esto. ¿Sí? Acuérdense lo que le decía yo de agarrar la regla con la mano firmemente acá y dejarla volando hacia acá y con el dedo empujan hacia el lado que indica la fuerza. De esa forma se curva la regla y vamos a ver de un lado que queda como la espalda y del otro lado la panza. Del lado donde queda la panza, de ese lado son las fibras fraccionadas, entonces de ese lado dibujamos. En síntesis, esta chapa hace esto y tengo que dibujar acá. Lo mismo acá. Yo miro acá y fíjense, esto está así. Acuérdense, por ahí si no lo ven, acá esto, fíjense, esto está llevando toda esta estructura hacia abajo. O sea que en síntesis, esto está haciéndose así, llevándose hacia abajo. ¿Sí? Entonces la panza se va haciendo hacia arriba. Una forma más fácil de verlo así en el pórtico es, como les decía, que tienen el codo y bueno, enderecen a través del codo y fíjense, este tramo de chapa ahora lo pongo horizontal y esta fuerza la pongo en la misma posición y va hacia, o sea, fíjense, acá está yendo hacia allá y acá
como que gira todo manteniendo su lugar. Y ahora sí, esta sección que me interesaba, agarro acá con la regla, con la mano, la regla así, y veo dónde me hace la panza. Y la panza queda arriba. Por eso es que se dibuja hacia arriba. Y así van haciendo el análisis en todos los puntos, según cómo va flexionándose, dónde está la tracción, de ese lado se dibuja el valor que nos dio en el cálculo. Bien, después lo siguiente era según teníamos que unir los valores obtenidos entre puntos críticos, con rectas si no había carga distribuida y con parábolas si había carga distribuida. Entonces fíjense ahí sobre las tramos de chapa verticales, ya uní, fíjense, este valor con 0, este valor con 0, lo mismo acá y lo mismo acá. Ahora en las chapas horizontales, fíjense, este valor con 0 y este valor con 0. Y arriba, como teníamos carga distribuida, uní con 0, pero con una línea auxiliar, marqué el centro de la recta y ahí tengo que llevar en la dirección de la carga 2 veces el valor de el momento flector auxiliar o flecha y armar por el método de las tangentes las parábolas. A mí me quedó esta así y esta así. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos ya dibujado eso, procedemos a rayar y dar los detalles finales, que sería poner los valores que calculamos. Fíjense, rayé primero las horizontales, que se raya entre la línea que trazamos, ¿sí? Que unía los valores entre puntos críticos, siempre perpendicular a la chapa. ¿Por qué? Porque estas líneas que nosotros hacemos rayado representan el valor del momento flector en ese punto dado. Y así va haciendo. Acuérdense que siempre que se representa el valor del momento flector es perpendicular a la chapa, por eso. Y después las verticales, acuérdense acá con la parábola pasa lo mismo. Se raya entre la curva y la chapa. Por eso fíjense acá, después cuando la curva va hacia abajo, se raya entre la curva y la chapa. Y acá otra vez entre la curva y la chapa. Perfecto. Ahí lo marqué los valores y así le tiene que quedar terminado. Esto en rojo no es necesario que ustedes pongan, simplemente yo le pongo para distinguir qué es lo que yo estoy nombrando, para que les quede más claro. Después, esto es lo que les decía. Fíjense, acá arriba tenemos este de acá, viene a ser la parte de arriba, ¿sí? La estructura de arriba, el pórtico de arriba. Ahí estaba la articulación. Vamos a considerar solamente ese pórtico. Fíjense que tiene este diagrama de momentos. ¿Sí? Y bueno, como acá es la articulación, es 0. Por eso se une acá con una recta, porque no habían cargas distribuidas, con una recta. Y acá con una parábola, porque bueno, había carga distribuida. Fíjense, ese gráfico yo lo vuelvo a dibujar acá. Este es el gráfico con las cargas que tenía, las reacciones en las articulaciones y la carga distribuida. ¿Sí? Y acá está su diagrama de momento flector. Fíjense que el valor que me daba acá era igual al que me daba acá y lo mismo acá. Esos dos valores eran iguales. Por eso, si yo agarro y pongo un compás acá en el vértice del codo, me va a dar exactamente, van a coincidir los dos valores. Entonces, ahí se verifica lo que les decía. Si yo agarro y enderezo esta chapa, o sea, desde acá la paso así de estar vertical a estar horizontal, ¿sí? Así, y queda así como está acá, trasladando las fuerzas también, ¿ven? Mantienen su posición relativa con respecto a la chapa. Me va a quedar, por ejemplo, una viga así, ¿cierto? Tiene el apoyo acá y la articulación en el medio, ¿sí? Con el mismo diagrama de cargas. Entonces, mi diagrama de momento flector también yo enderezo, fíjense, si estaba
esta era la chapa, la llevo hasta acá, entonces este valor de diagrama de momento flector pasa a ser ahora vertical. Y queda esto que está acá. ¿Ven? Yo de estar acá lo llevé horizontalmente y como que se cierra, ¿ven? A través de este se cierra acá y coincide. Tendría que quedarles así el diagrama. Esa idea para que tengan de cómo sirve el enderezar la chapa imaginariamente para ver cómo actúan las fuerzas, para ver hacia dónde está la tracción y dónde está la compresión y poder dibujar. Bien. Por último, acá en la parte de momento flector queda hacer el análisis de los nudos, ¿sí? El equilibrio de nudos. Yo acá solamente hice el nudo D, pero los otros son iguales. Recuerden otra vez. Vamos a la estructura original. Estamos acá. Fíjense que al simplificar nos queda esto. Utilizando esto, ustedes tienen que hacer el equilibrio de nudos. Fíjense, este sería el nudo D, este sería el nudo E, y después acá teníamos, este era G y este era H, ¿sí? Entonces tienen que hacer este nudo, este y este. O sea, son 4 nudos el que hay que hacer el equilibrio. Y son simplemente codos. Entonces, por ejemplo, el nudo D, yo sé que va a tener acá un momento así. ¿Por qué? Porque la única fuerza que me va a girar o me va a hacer momento en este punto es esta de acá, esta reacción. Y por ende, como dijimos que tiene que estar en equilibrio, yo supongo de que la otra tiene que ser igual y contraria. Entonces verifico y hago el cálculo. Va a aparecer esta y este momento, ¿sí? Debería verificar ser iguales y contrarias. Fíjense, yo ahí hice el cálculo ese que les mencionaba y me dan iguales y contrarias. Entonces la sumatoria me da 0. Lo mismo con el nudo E, el G y el H. Bien, hasta ahí momento flector. Después, corte. Otra vez, la misma historia. Tenemos acá mi estructura. Tenemos en cuenta por partes, ¿sí? Y acá les dejo el cálculo. Recuerden hacer como les decía. Perdón que estoy medio afónico. Por ejemplo, vamos a analizar este tramo de chapa, ¿cierto? En corte, ¿qué fuerzas aparecen ahí? Acuérdense, las fuerzas en corte son todas aquellas que son tangenciales a mi chapa, o sea, perpendiculares a la chapa. Va a aparecer, por ejemplo, esta en este punto y después tenemos esta y esta. Es decir, ¿por qué pasa lo que yo les decía? En este tramo de chapa, nosotros tenemos en un extremo, fácil, no había problema, estaba RA en X. Y en el otro extremo tenemos que trasladar todos los efectos de todas las fuerzas que están a la derecha, ¿sí? Que son, ¿cuáles? Fíjense, esta y esta. Todas esas fuerzas se transmiten por las otras chapas hasta este punto, ¿sí? Y ahí se hace una sumatoria y ahí tengo el otro extremo de la chapa en corte. Entonces, en esta chapa, en un extremo voy a tener solamente RAX y en el otro extremo voy a tener RDX, REX y RBX, ¿sí? Las tres sumadas. Y eso va a ser el efecto de corte que hay en este tramo de chapa, ¿sí? Lo mismo acá, yo voy a mirar este y en un extremo voy a tener solamente RBX y en el otro voy a tener estas dos más estas, todas sumadas acá en este punto, para que más o menos se vayan guiando de qué fuerzas aparecen y qué fuerzas van haciendo efecto en cada una de los tramos. Fíjense, QNA, ahí la única que aparece es RAX, dijimos, que vale 1 kN.
En D1 miro a izquierda y sigue apareciendo solamente esa. Por eso es igual. Ahora, en D2 yo tengo que mirar a izquierda también. Me paro acá. ¿Qué tenemos en corte? O sea, ahora ya al estar en D2, mi chapa es así, horizontal, o sea que todas las perpendiculares a esas son las fuerzas verticales. A izquierda yo tengo R de I' y R a I, ¿sí? Por eso acá está positiva hacia arriba y está negativo hacia abajo. Y este es el valor que me da en este punto. Fíjense que ahora analizamos esta chapa y que yo tengo. En un extremo tengo esta y esta, ¿sí? Y en el otro extremo tengo esta y esta, ¿sí? En total, en toda esta chapa, en un extremo voy a tener que sube o baja y en el otro tiene que cerrar en cero. Recuerden eso siempre para ir haciéndose noción de qué es lo que están haciendo. Fíjense. Yo dibujo acá. Esta es la chapa, esa horizontal. En un extremo yo tengo, siempre parto desde cero, ¿sí? Porque yo voy de izquierda a derecha y parto desde cero. Cero es la chapa. Bien, yo tengo que partir de izquierda hacia derecha y ver que me verifique. Entonces, este es mi cero. Yo voy a subir RI. RI vale 2,5. Subo 2,5. Después tengo que bajar. Ahí donde termina, en el mismo punto está aplicado RDI', que baja, y ese vale 3. Por eso es que acá me quedó 0,5 negativo, porque este tramo de fuerza que está desde acá a acá es 0,5. La resultante entre esas dos es 0,5. Ese efecto se mantiene en toda la estructura. Fíjense, si miran a izquierda en cualquier sección, siguen apareciendo las mismas fuerzas, hasta llegar acá al punto E2. En E2, fíjense lo que pasa. Es como ir haciendo una sumatoria de fuerzas siempre, pero en relación a la chapa que es el cero. Ahí se mantiene, se mantiene. Ahí, desde el final de ese que tengo, hacia abajo va el REI, que valía 3. Y hacia arriba, a partir del final de esa, ¿viste? Ahí está el final, hacia arriba se mueve RBI, que valía 3,5. Y ahí me da esa última diferencia, el E2, ¿sí? Que yo le puse igual, ¿por qué? Porque definitivamente terminaba, la resultante era un trámite. Es decir, si yo tengo en cuenta solamente las resultantes, esa chapa va a ser esto. En un extremo tengo 0,5 hacia abajo y en el otro extremo tengo 0,5 hacia arriba. Y ahí ya queda definido mi diagrama de corte, ¿sí? Y ahí yo puedo hacer el signo y listo. Eso, por ejemplo, de esta chapa, entre D2 y E2, ¿ok? Ese análisis hay que hacer en todas las chapas, o sea, en todos los tramos de chapa. Fíjense lo que les decía. Acá yo por un lado tengo esta y por otro lado tengo esta, que son los tramos entre A y D1 y B y E1. Yo tengo que evidenciar todas las fuerzas que van apareciendo. Mi cero es la chapa, aparece RX. Voy avanzando y ese RX se mantiene en toda la chapa hasta D1. En D1 que aparece. Desde ese extremo yo tengo avanza R de X', 2. Este tenía 1 y 2 de ese me hace 3 en total. Después, en sentido contrario está la otra, REX, perdón, que también tiene 2 y en sentido contrario. Y finalmente, la que me termina de cerrar es
RBX, que también vale 1 kilonewton. Por eso es como que estas dos se anulan entre sí, por eso no tienen influencia. Y la que me termina de cerrar el gráfico es RBX. ¿Sí? ¿Por qué sumé estas tres acá? Porque es el efecto que se transmite por la chapa hasta el punto de 1. Y ese es el que me termina de cerrar el gráfico. Entonces ahí yo puedo agarrar y ver el signo de mi corte y ya está ahí evidencia. Bueno, y ese análisis tienen que ir haciendo con todos. Fíjense, este de acá y este de acá. ¿Ven? Lo mismo hacen después con la segunda parte, que es la de arriba. Acá este viene así, porque arranca desde el 0, que es la chapa, y del otro lado cierra así, porque es esta fuerza que se transmitió hasta ese punto. Después, como tiene que cerrar en 0, yo sé que este finalmente va a cerrar acá. Entonces en este punto lo tengo así, que es el R de X que se transmite a través de acá hasta este punto. Y ahí quedan mis cortes. ¿Lo ven? De un lado del otro, de un lado del otro. Bien. Después ahí tengo los tramos horizontales que le decía, la barra del medio va hacia abajo y es 0,5. Y la de arriba es más sencilla porque es desde el 0 acá va 3 kN, que es el R de X. Y abajo, acá yo sé que tiene que cerrar en 0, entonces 3 kN. Y esta pendiente, si ustedes dibujan, es el 1 kN por metro de mi carga Q distribuida. Nada más. Bien. Así quedarían entonces, ahí le hago el rayado de las que son verticales, acá este faltó el rayado, pero ahí están los signos, como les decía, y después el rayado de las verticales con sus signos. Le pongo los valores y ya está. Ahí queda el diagrama de corte. Después, finalmente, normal. Otra vez las mismas consideraciones, vayan haciendo así por chapa, ¿cierto? Entonces, fíjense, ustedes consideran esta chapa y ven que está pasando en este tramo de chapa, digamos, si hay compresión, si hay tracción. Después miran este tramo, después miran este tramo, y así van viendo. Van aislando los tramos para ver qué efecto hay en cada uno de esos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo miro este tramo, ¿qué tenemos? De un lado lo tengo sí o sí esta fuerza que me está llevando hacia allá. Y del otro lado se van a transmitir esta y esta. ¿Sí? Todas esas, su efecto se transmite hasta este punto. Y fíjense lo que pasaría. Este es ese tramo de chapa. Y de un lado lo tengo el RI, que es 2,5. Del otro lado, yo voy a tener, por ejemplo, primero R de X, que es 3. Después REI, perdón, en I era 3 también, que serían estos dos, este y este. Y el último, que le suma en sentido contrario, desde el final hacia allá, 3,5, más o menos así. Entonces la fuerza resultante que queda sería este vector resultante, que vale justamente 2,5. Entonces me está en ese extremo, quedaría justo un 2,5 en este sentido. Entonces toda esta barra que tiene compresión negativa de 2,5. Por eso acá te da el cálculo. Eso es lo que te dice el cálculo. O sea, ustedes analíticamente pueden hacerlo metódico sin mucha vuelta, digamos. O sea,
marco mi sección, miro a izquierda, según mi convención de signos, miro a izquierda, ¿qué tengo? Bueno, como yo le decía, yo considero, según como yo mire, viste que ahora esta chapa yo la miraría así. Entonces, para este lado va a ser mi izquierda y para este lado va a ser mi derecha. Y tengo en cuenta un sistema de coordenadas normales, digamos, donde los positivos están hacia la derecha y los negativos están hacia la izquierda. Y los positivos hacia arriba y los negativos hacia abajo. Entonces, si yo miro, me paro en esta sección, miro esta fuerza, va hacia arriba, por lo tanto, es positivo. Por eso es este valor que está acá. Bien. Y así, ese análisis tienen que ir haciendo con todas las fuerzas. Fíjense que esta chapa, yo tengo esta fuerza que la empuja de acá, y desde este lado tiene toda la carga distribuida sumado a esta fuerza. Entonces también hay compresión y así. Van analizando tramo a tramo para ver si hay compresión o si hay tracción. Después el cálculo analítico, como les digo, ustedes pueden hacerlo metódico y no hay problema. Pero para que entiendan qué es lo que están calculando y qué es lo que después tienen que graficar. Y otra vez reitero, háganlo así por partes también, así no se pierden. Bien, acuérdense de la convención de la compresión es hacia izquierda y hacia arriba, y la tracción se dibuja hacia la derecha y hacia abajo. Todas las barras verticales me dieron compresión, por eso están dibujadas hacia la izquierda, y las barras horizontal de arriba me dio compresión, y la del medio me dio tracción. Ahí quedan con los rayados y sus signos correspondientes, y sus valores. Así les tiene que quedar, acuérdense siempre de poner el valor de cada segmento que dibujaron. Bien, y hasta ahí sería este otro tipo de ejercicio de momento flector. Después le voy a mandar otro ejercicio donde aparezcan barras inclinadas y cargas inclinadas para ver cómo hacemos específicamente en esos casos.